Una analfabeta como tú no puede entender nada. Una analfabeta como tú no puede entender nada. La fría frase resonó en la lujosa sala VIP, justo en el momento en que estaba a punto de firmarse un contrato multimillonario. El abogado asintió, con el bolígrafo ya tocando el papel. Nadie se percató de la trampa mortal oculta en unas pocas líneas de francés antiguo. Nadie, excepto la camarera a la que consideraban analfabeta, quien vio el error que podría borrar del mapa todo un imperio. Ella se enfrentó a una elección de vida o muerte, guardar silencio para estar a salvo o romper el orden del poder para decir la verdad. Esa decisión invirtió el destino de un multimillonario y expuso el precio de la arrogancia. No se pierda lo que sucede a continuación. ¿Qué demonios has escrito aquí? Hone, ¿quién te crees que son mis clientes? ¿Un vendedor de tacos de la calle? El siseo entre dientes de Mark Peterson no era ruidoso, pero cortaba como un bisturí, rasgando la atmósfera densa con olor a trufa y vino añejo en el restaurante Meridian. Esto era Polanco, el corazón lujoso de Ciudad de México, donde un estornudo de la alta sociedad podía sacudir el mercado de valores. Y en el Meridian, la perfección no era el objetivo, era el estándar mínimo para existir. Eva Sánchez permanecía clavada en la estación de servicio. Su cuerpo delgado se encogía dentro de un uniforme negro, holgado y desgastado. Su brazo izquierdo temblaba bajo el peso de 3 platos de porcelana Bone China carísimos. El borde del plato presionaba con fuerza contra un moretón violáceo, vestigio de un choque contra el borde de una mesa el día anterior. Mark, el gerente de cabello engominado y brillante, estaba frente a ella. Sostenía la comanda con 2 dedos, con una mueca de asco en el rostro como si sujetara un pañal sucio. «Te estoy preguntando, mocosa estúpida», gruñó Mark, acercando el papel a la cara de ella. «Señor Jones, Jones, 5 letras. ¿Te has tragado la letra S o qué?» Eva bajó la cabeza tanto que su barbilla tocó su pecho. Su cabello negro y desordenado ocultaba un rostro pálido y unos ojos escondidos tras unas gafas de montura de plástico barata. Lo siento, señor Peterson», tartamudeó ella, con voz quebrada, entrecortada y patéticamente lenta. Yo lo corregiré». «¿Corregir?» Mark soltó una risa burlona, una sonrisa cruel que no llegaba al fondo de sus ojos fríos. «Aquí no hay lugar para errores que se puedan corregir. Tu cabeza hueca está manchando la reputación de este restaurante». Arrugó el papel y se lo lanzó con fuerza. La bola de papel golpeó el pecho de Eva y cayó al suelo. La joven intentó torpemente agacharse para recogerlo, pero la pesada bandeja en su mano la hizo tambalearse, luciendo aún más lamentable, como una marioneta con los hilos rotos en medio de un escenario deslumbrante. En ese momento, el aire en el restaurante pareció quedarse sin oxígeno. Los susurros calculadores y el tintineo de las copas de cristal cesaron de golpe. Un silencio reverencial, mezclado con miedo, lo cubrió todo. Las pesadas puertas de roble tallado de la entrada principal fueron abiertas por el personal. Entró Julian Thorne. El hombre dueño de Thorne Global no caminaba, se deslizaba. Su traje hecho a medida de color azul marino abrazaba su alta figura, emanando un poder frío y absoluto, un símbolo viviente de esas deslumbrantes historias de millonarios. No miró a nadie. Sus ojos negros y profundos, como abismos sin fondo, barrieron la sala, considerando a todas esas personas elegantes simplemente como un fondo borroso para su presencia. Caminó directamente hacia el mostrador del gerente. El sonido de sus caros zapatos de cuero golpeando el suelo de mármol resonó rítmicamente. Cloc, cloc, cloc. Cada paso era como la cuenta regresiva de una bomba de relojería. Julian frunció levemente el ceño, se detuvo. Por el rabillo del ojo, vio la mancha en este cuadro perfecto. Una camarera encogida, temblando como una rata de alcantarilla sacada a la luz, con una bola de papel arrugada a sus pies. Mark Peterson, quien acababa de mostrar sus colmillos, cambió su expresión a una velocidad vertiginosa. Su espalda recta se curvó, y una sonrisa aduladora y torcida apareció en su rostro brillante de sudor. «Señor Thorne», dijo Mark rápidamente, con voz temblorosa, «es un honor para nosotros. Le pido mis más sinceras disculpas por esta escena desagradable. No debería haber tenido que ver algo tan inferior».
Julian no respondió. Desabrochó con calma el botón de su chaqueta, revelando una camisa blanca inmaculada sin una sola arruga. Miró a Eva. Su mirada recorrió desde los zapatos desgastados, subió por el delantal manchado y se detuvo en el rostro cabizbajo de ella. No la miraba como a un ser humano, la miraba como a un mueble con una pata rota, un desecho que necesitaba ser eliminado. «¿Qué sucede?», preguntó Julián. Su voz era grave, resonante, pero fría como el choque de dos metales. Mark tragó saliva, miró a Eva con desprecio supremo y luego se volvió hacia Julian, susurrando como si temiera ensuciar los oídos de su gran jefe. «Esta chica, Eva, empleada nueva, señor, su capacidad de aprendizaje, ¿cómo decirlo? Parece muy limitada. Escribir correctamente el nombre de un cliente parece ser un desafío demasiado grande para su cerebro». Estaba a punto de enviarla al área de lavado de platos para que no moleste su vista. Eva permaneció allí, inmóvil. Sus dedos se aferraban al borde de la bandeja, con los nudillos blancos por la fuerza ejercida. No levantó la vista, no se defendió. Simplemente aguantó el golpe como un saco de arena inerte. Julian Thorne guardó silencio durante un largo rato. Dio un paso más hacia Eva. El olor a caro perfume de sándalo y tabaco frío que emanaba de él dominó el espacio. «¿Limitada?», repitió Julian esa palabra, con un tono tan tranquilo que resultaba cruel. Inclinó la cabeza, mirando fijamente la coronilla de Eva, como si observara a una criatura extraña. «Mark, estás usando palabras demasiado educadas». Se volvió hacia Mark, hablando justo enfrente de Eva, pero tratándola como si fuera sorda, o como si no tuviera la capacidad de entender el lenguaje humano. «Una mente simple puede evitar muchos problemas», dijo Julián, curvando los labios en una sonrisa fina y afilada. «La gente inteligente suele ser demasiado ruidosa, demasiado curiosa, tienen la lengua demasiado larga, pero los seres como este», hizo un gesto ligero con la mano hacia Eva, un ademán de espantar suave pero cargado de un desprecio que calaba hasta los huesos. «Son seguros porque son inofensivos». Mark se quedó atónito, sin captar del todo el significado profundo, pero asintió repetidamente como un títere. «Sí, sí, señor Thorne. Exactamente». Julian Thorne rió suavemente. «No seas demasiado duro, Mark. A veces, una presencia silenciosa y tonta tiene su propio valor. Es como un sofá en una sala de reuniones. Está ahí, ocupa espacio, pero nadie se preocupa de si el sofá escucha algo. Es solo un objeto». Se detuvo, clavando su mirada en Eva por última vez. La evaluación en sus ojos era cruda y despiadada. Ella era inútil, pero precisamente esa inutilidad la convertía en la herramienta perfecta. «Haz que esta chica sirva en mi sala VIP esta noche. Tengo que discutir negocios importantes. Y necesita un espacio limpio, sin oídos curiosos». Su estupidez. Enfatizó esa palabra de manera suave, Y melosa. «Punto será el cubo de basura perfecto para los secretos». Mark Peterson suspiró aliviado, con los ojos brillando como si hubiera encontrado oro. «Excelente, señor Thorne. Una idea brillante. Lo organizaré de inmediato». Se volvió hacia Eva, endureciendo la voz y señalando con la barbilla hacia el pasillo. «¿Has oído, Sánchez? El señor Thorne ha tenido la generosidad de darte una oportunidad. Lleva las bebidas a la sala VIP número 1. Y recuerda bien, haz bien de sombra. Cierra la boca, baja la cabeza y no rompas nada que valga más que tu miserable vida». «Sí, señor», respondió Eva, con voz tenue, temblorosa y débil. Aún no levantaba la cabeza. Julian Thorne asintió satisfecho. Se ajustó el puño de la camisa, preparándose para irse. Pero entonces se detuvo. Sacó del bolsillo del pecho de su chaqueta un pañuelo de seda blanca inmaculada. Acababa de usarlo para limpiarse ligeramente los dedos tras tocar accidentalmente el borde polvoriento del mostrador. No se lo dio a Mark. Tampoco lo puso sobre la mesa. Con un gesto impasible, lento y lleno de superioridad, Julian Thorne abrió la mano. El pañuelo de seda blanca planeó en el aire, dibujando una curva suave, y luego cayó al frío suelo de mármol, justo al lado de la punta del zapato desgastado y polvoriento de Eva. Julian no miró atrás. Comenzó a caminar, dejando tras de sí una frase suave y melosa, pero más cruel que cualquier latigazo. «Recógelo. Ese es tu lugar».
El sonido de los zapatos de cuero de Julián golpeando el suelo, cloc, 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 se alejó, dejando a Eva allí parada, pequeña y solitaria bajo la luz amarillenta. Miró el pañuelo blanco a sus pies. Yacía allí, inerte, como una afirmación absoluta del orden mundial que Julian Thorne acababa de trazar. Él estaba en lo alto, y ella solo era polvo bajo la suela de su zapato. Eva dobló lentamente las rodillas. La rodilla de Eva tocó el suelo de mármol helado. El dolor del leve impacto se extendió, pero no era nada comparado con el frío que penetraba desde las yemas de sus dedos al tocar el pañuelo de seda blanca. Lo agarró. La tela era suave, resbaladiza, y aún conservaba un poco del calor de la mano de Julian Thorne. El calor de quien acababa de arrojarlo como quien tira un hueso a un perro hambriento. Eva se levantó lentamente. No se sacudió el polvo de la rodilla, ni se arregló el delantal desaliñado. Apretó el pañuelo en la palma de su mano, manteniendo la mirada baja y sumisa. A su alrededor, el sonido de los cubiertos comenzó a sonar de nuevo, y las conversaciones murmuradas regresaron como si ese momento de humillación nunca hubiera existido. El mundo de esas historias de millonarios tenía una capacidad aterradora para autocurarse. Ignoraban lo que no les agradaba ver. «Levántate, estúpida», siseó la voz de Mark en su oído, ya no a gritos, pero llena de veneno. «Lleva agua a la sala 1. Si derramas una sola gota, te descontaré todo el sueldo de este mes». Eva asintió, un asentimiento mecánico. Tomó la pesada jarra de cristal y caminó hacia el oscuro pasillo que conducía a la zona VIP. La sala VIP número 1 era un mundo completamente diferente al ruidoso y llamativo exterior. La gruesa puerta de ébano se cerró tras Eva, cortando todo ruido, dejando solo un silencio denso y pesado, impregnado de olor a cuero de alta calidad, a caoba vieja y a cálculos millonarios. Julian Thorne estaba sentado a la cabecera de la larga mesa, recostado en su silla con la postura de un emperador en su trono. Se había quitado la chaqueta, dejándola caer descuidadamente sobre el respaldo. Las mangas de su camisa blanca estaban remangadas un pliegue, revelando un reloj Patek Philippe que brillaba bajo la cálida luz. Frente a él estaba el señor Cole, director de operaciones, COO, de Thorne Global, un hombre de más de 60 años, con cabello blanco plateado y ojos marcados por las arrugas de la preocupación. Eva se movió en las sombras de la habitación. Había aprendido a caminar sin hacer ruido, a respirar muy suavemente, a encogerse para volverse invisible. Ella era el sofá, ella era el jarrón, ella era aire. Se acercó y sirvió agua en la copa del señor Cole primero. El agua fluyó suavemente, sin un solo sonido. Luego se movió hacia el lado de Julian. Él ni siquiera levantó la cabeza. Seguía con la vista pegada a la pantalla de su tableta, deslizando rápidamente el dedo sobre gráficos financieros. «Moreau, ¿está jugando al gato y al ratón?» «Cole», dijo Julian, su voz grave rompiendo el silencio. Hablaba en francés. El francés de Julian era fluido, rápido, fuerte, con el tono de una confianza absoluta, pero para un oído experto carecía de la sutileza de un nativo. Era el francés de las escuelas de élite, de las negociaciones, no el lenguaje de la cultura y la profundidad. «Pero es viejo», continuó Julian, sonriendo con desdén. «Cree que la precaución es sabiduría. En este mundo, la velocidad es el rey». El señor Cole suspiró, quitándose las gafas para limpiarlas. Respondió en inglés, con voz cansada. «Víctor Moreau puede ser viejo, Julian, pero es un zorro. Todavía me preocupa la estructura del acuerdo de fusión. Vamos demasiado rápido». «Demasiado rápido». Julian soltó una risa, corta y afilada. Cambió al francés una vez más, como una forma de afirmar su superioridad, o tal vez para eliminar la presencia de la camarera que estaba sirviendo agua justo a su lado. Estaba convencido de que, para alguien que escribía mal el nombre de un cliente como Eva, el francés no era diferente al idioma de los extraterrestres. «El riesgo es el precio del poder», dijo Julian, señalando con la barbilla hacia Eva sin mirarla. «Sirve más vino». Eva dejó la jarra de agua y tomó la botella de vino tinto ya abierta. Sirvió vino en la copa de él. Sus ojos, bajo las pestañas caídas, recorrieron rápidamente la pantalla de la tableta de Julian. Los números bailaban, las densas líneas de texto legal. Ella entendía cada palabra.
Entendía tanto lo que Julian decía, como lo que estaba ignorando. En ese momento, la puerta de la sala se abrió ligeramente. Sarah Jensen, otra camarera, entró de puntillas para retirar los platos de los aperitivos. Sarah era más joven que Eva, con la cara pecosa y los ojos siempre muy abiertos por el miedo. Al pasar junto a Eva en el rincón oscuro cerca del mueble bar, Sarah deslizó furtivamente, en el bolsillo del delantal de Eva, un pequeño trozo de pan envuelto en una servilleta de papel. «Come», susurró Sarah, con voz tan baja como el zumbido de un mosquito. «No has comido nada desde el mediodía. Estás pálida». Fue un gesto de bondad pura en medio de ese lugar gélido. Eva se quedó paralizada un instante. Iba a sonreír en agradecimiento, pero la mirada de Julian Thorne ya las había alcanzado. Él lo había visto. Julian no gritó, simplemente se detuvo a mitad de una frase y dejó la copa de vino sobre la mesa con un suave clic. Miró a Sarah, luego a Eva, con una mirada que contenía una mezcla de lástima y asco, como si viera a dos ratas compartiendo un trozo de queso podrido. «Sarah», habló Julian. Sarah dio un respingo, casi dejando caer la pila de platos que llevaba. «Sí, señor. Tu corazón es verdaderamente admirable», dijo Julian, con voz calmada, suave como el terciopelo. «Pero concéntrate en limpiar en lugar de hacer caridad. Hay una ley natural, lo sabes». Tomó la copa de vino, la agitó suavemente, observando el líquido rojo ondular en el cristal. «Algunas especies nacen para cazar, algunas nacen para servir, y algunas», miró de reojo el trozo de pan que abultaba en el bolsillo del delantal de Eva, «nacen solo para buscar sobras. No intentes cambiar ese orden. No la estás ayudando, solo estás alimentando la debilidad». Sarah palideció, murmuró una disculpa y retrocedió apresuradamente hacia la salida como si huyera. La puerta se cerró. Eva permaneció inmóvil. Su mano apretaba la fría botella de vino. Sobras. Él llamaba a la bondad debilidad. Él llamaba compartir a alimentar parásitos. Julian se volvió hacia el señor Cole, como si la interrupción anterior nunca hubiera ocurrido. «¿Llegaron los documentos?», preguntó. «Acaban de llegar», dijo el señor Cole, empujando una carpeta gruesa de color azul oscuro hacia Julian. «El borrador final de Moreau Industries. Incluyeron un anexo en francés, como solicitaste». Julian abrió la carpeta. Hojeó las primeras páginas a una velocidad vertiginosa. La arrogancia emanaba de él como un halo tóxico. No leía. Estaba escaneando. Confiaba en su memoria y en su juicio superior más que en esas líneas en blanco y negro. «Cláusula 14», recordó el señor Cole, con voz preocupada. «Julian, mira bien la cláusula 14, y ese anexo también. Su lenguaje es muy antiguo. Nuestros abogados no han tenido tiempo de revisar a fondo el anexo. Cole, te preocupas demasiado». Julian hizo un gesto con la mano, con tono aburrido. «Víctor Moreau es un viejo zorro, sí, pero me tiene miedo. Necesita el capital de Thorne Global. No se atreverá a jugar sucio». Pasó a la parte final del anexo. Líneas densas de texto en francés, impresas en papel color marfil. Julian entrecerró los ojos para leer. Leyó en voz alta algunas frases, asintiendo con aire de satisfacción. «El anexo estipula una cooperación integral», murmuró traduciendo. «¿Ves? Cooperación integral. No hay nada de qué preocuparse». Eva estaba parada justo al lado de la mesa, con un paño en la mano, fingiendo limpiar una mancha de polvo invisible en la madera brillante. A esta distancia, veía claramente la página, vio la línea que Julian acababa de pasar por alto. No era cooperación, la palabra era adquisición. Y debajo, oculto en un párrafo largo con la estructura gramatical invertida del francés del siglo XIX, había una frase en latín insertada: imperium in imperio, un estado dentro de un estado, una trampa. Julian había leído mal, estaba demasiado confiado, demasiado rápido y despreciaba demasiado a su oponente. Estaba viendo lo que quería ver, no lo que realmente estaba escrito allí. Una corriente eléctrica recorrió la espalda de Eva. Ella sabía lo que esto significaba. Si él firmaba aquí, no estaba fusionando la empresa, le estaba entregando el control a Víctor Moreau. Eva se congeló. La mano que sostenía la jarra de agua helada tembló ligeramente. La razón le gritaba que guardara silencio. Su misión era observar, registrar, ser una sombra.
No tenía permitido intervenir. Ella solo era Eva Sánchez, la camarera lenta, pero al ver la forma en que Julian Thorne sonreía con arrogancia, la forma en que despreciaba al señor Cole y la forma en que estaba a punto de firmar su propia sentencia de muerte, un conflicto violento estalló en su pecho. Julian hizo un gesto con la mano. Agua, con más hielo. Eva se sobresaltó, saliendo de sus pensamientos. Se apresuró a acercarse, inclinando la jarra, pero su mente seguía pegada a esa palabra mortal. Adquisición. Esa distracción de una fracción de segundo fue suficiente. Un pequeño cubito de hielo se deslizó fuera de la boca de la jarra, golpeando el borde de la copa de cristal con un clink agudo, y con ese impulso, una gota de agua, solo una única gota, saltó fuera. Cayó sobre la superficie de madera oscura de la mesa. Un pequeño punto redondo, brillando bajo la luz, situado exactamente a 2 centímetros del borde de la carpeta de $1.000 millones. El tiempo pareció detenerse. Julian Thorne, que estaba a mitad de la frase, «Tengo la sartén por el mango», enmudeció de golpe. Bajó lentamente la cabeza. Sus ojos negros se clavaron en esa gota de agua. La miraba como si fuera una grieta en el universo, un insulto imperdonable a su perfección. No levantó la vista para mirar a Eva. No gritó. Solo exhaló un suspiro largo y pesado, lleno de resignación ante la estupidez de la raza humana. Luego giró la cabeza, mirando hacia la puerta, y su voz resonó, fría y tajante como el mazo de un juez dictando sentencia de muerte. Mark Peterson. La gruesa puerta de madera fue empujada con fuerza desde el exterior. Mark Peterson irrumpió en la habitación como alguien que acaba de escuchar una sirena de ataque aéreo. No corría, pero sus pasos apresurados y su rostro pálido delataban su pánico extremo. Se detuvo a 2 metros del escritorio, inclinándose profundamente, con la respiración entrecortada reprimida en el pecho. «Señor Thorne», dijo Mark con voz temblorosa. Miró a Julián y luego miró fijamente la pequeña gota de agua sobre la mesa, como si fuera una mancha de sangre en la escena de un crimen. Todo está bien, señor. Pido disculpas sinceramente por la demora». Julián no miró a Mark. Mantuvo su postura con la cabeza baja, los ojos pegados a la gota de agua. Sus dedos largos y delgados tamborileaban suavemente sobre la mesa, con un ritmo lento. Toc, toc, toc. «La estabilidad», dijo Julián, con voz ligera pero fría como el hielo seco. «Acaba de ser rota por su empleada, Mark». Levantó la vista lentamente. Su mirada afilada recorrió a Eva, que estaba parada petrificada a su lado. No le gritó. Simplemente la señaló con un dedo, un gesto perezoso y despreciativo hasta el extremo. Ella me interrumpió, en medio de un pensamiento que vale $miles de millones, solo por una muñeca torpe y un cerebro que no puede controlar sus extremidades. Mark Peterson palideció. Sacó apresuradamente un pañuelo blanco inmaculado del bolsillo de su chaqueta y se abalanzó sobre la mesa. Secó suavemente la gota de agua culpable, con movimientos cuidadosos y reverentes, como si estuviera puliendo un diamante y no secando agua del grifo. «Lo siento, señor Thorne, lo siento muchísimo», murmuraba Mark constantemente. Luego se volvió hacia Eva. Su rostro adulador desapareció en un instante, reemplazado por la cara de un carcelero cruel. No gritó para mantener las apariencias frente al cliente VIP, pero su siseo entre dientes era aún más aterrador. «Cierra la boca y lárgate al rincón ahora mismo». «Estás acabada, Sánchez». Eva retrocedió. Se refugió en las sombras del rincón de la habitación, abrazando aún la bandeja de plata contra su pecho como un escudo frágil. Su corazón latía con fuerza, pero no por miedo, sino por la indignación que hervía en su interior. Julian Thorne se recostó en su silla de cuero, siguiendo a Eva con la mirada llena de disgusto. Exhaló con fuerza, ajustándose el puño de la camisa. «Señor Cole», dijo, cambiando inmediatamente al francés, el idioma que él creía que era un cortafuegos que lo separaba de la gente inferior en la sala. «Este es el error de este país», dijo Julian, con tono sarcástico y mordaz. «Dejan que niños mocosos hagan el trabajo de profesionales. Mírala, esos ojos, vacíos. Apuesto a que ni siquiera sabe deletrear su propio nombre». El señor Cole, sentado enfrente, parecía incómodo. Miró de reojo a Eva en la oscuridad del rincón. «Julián, tal vez estás siendo un poco duro». «¿Duro?» Julián soltó una risa burlona.
Estoy siendo realista. Una oveja no puede exigir ser tratada como un león. Ella es inútil. Su presencia en esta habitación es un insulto a nuestro intelecto. Miró a Eva por última vez, con una mirada que parecía querer desnudar la estupidez que él le atribuía. Mark, sácala de mi vista y prepárate para recibir a Víctor Moreau. No dejes que este cubo de basura arruine el ambiente. Mark Peterson, aunque no entendía francés, viendo la actitud de su jefe, pudo adivinar la situación. Asintió repetidamente, preparándose para arrastrar a Eva fuera, pero justo en ese momento sonó un golpe en la puerta. La puerta se abrió de par en par. Entró Víctor Moreau. Víctor era un hombre corpulento, de más de 50 años, con una barba cuidadosamente recortada y ojos brillantes como los de un zorro. Justo detrás de él iba Monsieur Dubois, su abogado personal, un hombre delgado con gafas de cristales gruesos y un rostro inexpresivo. La atmósfera en la sala cambió instantáneamente. Julian se puso de pie, con una sonrisa social perfecta dibujada en sus labios. Se acercó a estrechar la mano de Víctor, con una actitud segura y dominante. «Víctor», dijo Julián, con voz resonante, falsamente cálida. «Encantado de verte, puntual como siempre». «Julián», respondió Víctor, con voz ronca y grave. Le estrechó la mano a Julian, pero sus ojos recorrieron rápidamente la habitación, deteniéndose un segundo en la carpeta sobre la mesa, donde la gota de agua acababa de ser secada, y luego pasando por Eva, que estaba encogida en el rincón. Se sentaron. Mark Peterson retrocedió, parándose frente a Eva como si quisiera ocultar un montón de basura fea. La negociación comenzó, o más bien, comenzó el acto final de la farsa. Víctor Moreau se inclinó hacia adelante, entrelazando sus grandes dedos. Dijo algunas frases de cortesía en inglés, pero rápidamente se volvió para susurrar con el abogado Dubois. No hablaban inglés. Hablaban argot comercial parisino, ese lenguaje callejero mezclado con terminología legal que es muy difícil de captar para los forasteros. «Le cochon es gras, Dubois», susurró Víctor. «El cerdo está gordo», con una comisura de los labios curvada en una sonrisa leve que solo la persona frente a él podía ver. Listo para el degüello. Julian Thorne, sentado enfrente, escuchó el francés. Sonrió. Escuchó las palabras gras, gordo, grasa y pret, listo. En su ciega arrogancia, lo interpretó como quiso. Trato jugoso y listo para firmar. Asintió a Víctor, con la sonrisa de un superior concediendo un favor. «Sí, Víctor, estamos listos». Dubois, el abogado delgado, bajó la cabeza para ocultar una mueca de desprecio. Empujó la carpeta hacia Julián. «Solo falta su firma, señor Thorne, y este imperio pasará a una nueva página». En el rincón de la sala, a espaldas de Mark Peterson, Eva Sánchez permanecía inmóvil. Ella lo escuchó todo. «Cerdo gordo, degüello». Esas palabras golpearon sus tímpanos con total claridad. Miró a Julián. Él sostenía su pluma estilográfica Montblanc, girándola suavemente en su mano, con la cara radiante de un vencedor a punto de subir al podio. No sabía que ese podio era una guillotina. Estaba sonriendo a quienes lo llamaban cerdo. La mano de Eva se cerró en un puño bajo el delantal. Sus uñas se clavaron en la carne, provocando un dolor punzante. Su arrogancia era detestable. La había insultado, la había pisoteado. Merecía ser engañado. Pero Julián bajó la pluma. La punta dorada tocó el papel. La punta de la pluma aún no había trazado el primer rasgo de tinta cuando una mano brutal agarró con fuerza el delgado brazo de Eva. «Vámonos de una vez», siseó Mark Peterson en su oído. No esperó a que Julián terminara de firmar. Quería limpiar la basura antes de que comenzara la fiesta de la victoria. Mark arrastró a Eva hacia la puerta con tanta fuerza que la hizo tambalearse y casi caer. Fue sacada de la sala VIP como un saco inútil. La puerta de Eva no se cerró de golpe tras ellos, cortando la imagen de Julián, inclinando la cabeza sobre el contrato. El pasillo exterior estaba desierto y frío. Mark empujó a Eva contra la pared. No gritó, no la golpeó, porque en el Meridian la violencia era algo vulgar reservado para la gente de clase baja. Usó un arma más cruel, la privación fría. «Señorita Sánchez», dijo Mark, ajustándose la corbata, con la voz recuperando una calma aterradora. «Me temo que su incompetencia está afectando gravemente la reputación de Meridian.
No podemos mantener a una empleada cuya mera existencia en la sala causa inconvenientes. Sacó del bolsillo interior de su chaqueta un sobre blanco muy fino. Aquí tiene su salario. Y una compensación por mantener la boca cerrada. Tómelo y desaparezca de aquí inmediatamente. Que no vuelva a ver su cara en un radio de 5 millas alrededor de Polanco. Le metió el sobre en la mano. Se sacudió las manos como si hubiera tocado algo sucio y se dio la vuelta caminando rápido hacia la recepción para preparar el champán de celebración. Eva se quedó apoyada contra la pared con el sobre en la mano. Era ligero. Dentro probablemente habría unos pocos pesos, suficientes para el boleto de autobús y una cena barata. Pero el precio era su autoestima pisoteada y hecha trizas. Había sido despedida. Otra vez. La enorme deuda seguía colgando sobre su cabeza. Julian Thorne, ese arrogante, había ganado. La había echado como a un perro sarnoso, y ahora estaba sentado allí dentro, firmando su propia sentencia de muerte entre aplausos falsos. «Que se pudra», resonó una voz en la cabeza de Eva. «Se lo merece. Desprecia a los pobres. Me desprecia a mí. Deja que Víctor Moreau se lo trague vivo». Eva se dio la vuelta, caminando hacia la salida de emergencia para el personal. Cada paso era pesado. Levantó la mano para empujar la puerta de hierro. Pero entonces, un sonido se filtró por la rendija de la puerta de la sala VIP, de donde Mark acababa de salir y que no había cerrado completamente. Era la voz de Víctor Moreau. Ya no susurraba. Resonaba clara, llena de triunfo y desprecio. En francés, va a firmar. Es patético. Aquel que solo ve su propio reflejo en el espejo es el más fácil de cegar. Eva se detuvo en seco. Su mano seguía sobre la barra de la puerta de emergencia. Aquel que solo ve su propio reflejo. Esa frase fue como un cubo de agua fría arrojado directamente a su cara. No solo hablaba de Julián, hablaba de la naturaleza de la arrogancia, de ese poder ciego que ella estaba estudiando, de la injusticia que operaba ese mundo deslumbrante de historias de millonarios. Si salía por esa puerta, estaría a salvo, completaría su papel de víctima, pero también se convertiría en cómplice de la mentira. Demostraría que Julián tenía razón. Las personas como ella eran inútiles, mudas, sin voz. La imagen de Julián arrojando el pañuelo de seda al suelo volvió a su mente. Ese es tu lugar. No, ese no era su lugar. Y Julian Thorne, aunque fuera un bastardo arrogante, no merecía ser engañado por una manada de buitres peores que él. La verdad no debía ser enterrada por la cobardía. Eva soltó la puerta de emergencia, se dio la vuelta. Se quitó las gafas de montura de plástico barata y las guardó en su bolsillo. Se pasó la mano por el cabello, retirando los mechones desordenados detrás de las orejas, revelando una frente alta y unos ojos agudos que ya no estaban ocultos. Se irguió. La apariencia encogida y servil desapareció por completo. Eva Sánchez respiró hondo, dejando que el aire frío del pasillo llenara sus pulmones. Caminó de regreso hacia la sala VIP número 1. Mark Peterson venía trayendo una bandeja con copas de champán desde el bar. Vio a Eva caminando hacia él con paso firme, pero no era la pequeña Eva temblorosa de hace un momento. Se quedó paralizado, con los ojos muy abiertos. ¿Qué demonios haces? Mark estaba a punto de sisear. Eva no se detuvo. Pasó junto a él, su mirada clavada en él, tan fría y afilada, que Mark retrocedió inconscientemente un paso, casi dejando caer la bandeja. Ella no dijo una palabra. Solo usó su presencia abrumadora para apartarlo a un lado. Caminó directamente hacia la puerta de ébano. No llamó. Eva empujó la puerta con fuerza. La luz cálida del interior de la sala se derramó hacia afuera. Julian Thorne sostenía la pluma. La punta ya tocaba el papel. Levantó la cabeza, frunciendo el ceño con molestia al ver la intrusión repentina. Víctor Moreau y Dubois también se giraron, con caras de disgusto. Eva no miró a nadie más. Miró directamente a Julian. Sus ojos negros se clavaron en los ojos arrogantes de él. «Señor Thorne», dijo Eva. Su voz ya no temblaba. Era resonante, clara, firme y con la entonación precisa de una persona culta. «Me disculpo por esta intromisión, pero si firma ese papel, perderá el control operativo de Thorne Global exactamente a las 8 de la mañana de mañana. Con todo el debido respeto». Pregunta interactiva. Llegados a este punto, ¿has adivinado algo?
¿Creerá Julian Thorne en las palabras de Eva, una camarera a la que consideraba analfabeta, o seguirá cayendo en la trampa de su arrogancia? Si fueras tú, ¿qué harías en esta situación? Comenta tu elección abajo. La frase de Eva cayó en medio de la habitación como una granada a la que le hubieran quitado la anilla. El espacio quedó tan silencioso que se podía escuchar el corazón de Mark Peterson latiendo con fuerza en la puerta. Julian Thorne se quedó petrificado. La costosa pluma Mont Blanc en su mano se deslizó de sus dedos rígidos, cayendo sobre la superficie de la mesa de cristal. ¡Clac! Ese sonido seco rasgó la quietud. Julián giró la cabeza lentamente. Su rostro, que siempre mantenía una calma altanera, ahora se deformaba por una mezcla de emociones indescriptibles: conmoción, furia y una pizca de incredulidad loca. Miró a Eva, la camarera, a la que hacía unos minutos había llamado sofá parada, con la espalda recta, mirándolo con los ojos de un igual, o incluso de un superior. «¿Qué demonios estás diciendo?», rugió Julián. Su voz se quebró, perdiendo el control habitual. Se levantó de un salto de la silla, apoyando ambas manos con fuerza sobre la mesa. «¿Sabes leer? Tú, ¿te atreves a volver aquí y escupir esa basura? ¿Quién te dio permiso para hablar?». Mark Peterson, recuperando el sentido en ese momento, se abalanzó desde atrás. «Está loca. Seguridad. Sáquenla». Estiró la mano para agarrar a Eva por el hombro. Pero Eva no se inmutó, no retrocedió ni miró a Mark. Simplemente inclinó ligeramente el cuerpo, esquivando la mano sucia de él con decisión, y caminó directamente hacia la larga mesa. Su presencia en ese momento emanaba una autoridad extraña que hizo que Mark se detuviera, con la mano suspendida en el aire. Eva llegó al lado de Julián. Ya no lo miraba a los ojos, miraba el contrato. Con un dedo largo y delgado, que ya no temblaba, señaló directamente el párrafo del anexo en francés que Julián acababa de hojear. «Señor Thorne», dijo, con voz calmada pero afilada como un bisturí. El señor Dubois, aquí presente, no susurró la palabra grâce para elogiar su generosidad. Levantó la vista, mirando directamente al abogado Dubois, que estaba pálido como un muerto. «Il dit un cochon doré prêt à être plumé», pronunció la frase en francés con una entonación parisina perfecta, redonda y clara, cargada de una ironía sutil que Julián, con su francés académico a medias, nunca había alcanzado. «En el argot comercial», continuó Eva, cambiando su mirada a Julián, explicando como una profesora, dando una lección a un estudiante lento. «Significa un cerdo dorado listo para ser desplumado. No lo consideran un socio, lo consideran una presa». Víctor Moreau golpeó la mesa con fuerza, poniéndose de pie de golpe. Su silla se deslizó hacia atrás con un chirrido agudo. Su rostro se puso rojo de ira y pánico. «Mujer loca, dice tonterías, está inventando. Seguridad, cállenla ahora mismo, la demandaré por difamación». Los gritos de Víctor resonaron por toda la sala, pero solo servían para delatar su pánico. Eva ni siquiera parpadeó. Pasó rápidamente las páginas hasta la parte final, donde había una pequeña línea en latín incrustada entre palabras floridas. «Y esta cláusula», dijo Eva, endureciendo la voz, ahogando los jadeos de Víctor, escrita en latín jurídico antiguo: «imperium in imperio», un estado dentro de un estado, combinado con la palabra «adquisición» en la línea 42 que usted leyó por encima. Se volvió para mirar a Julián, con una mirada que ya no tenía ni pizca de sumisión. «Punto no es una cooperación estratégica como usted pensaba. Es una adquisición hostil. En el momento en que firme, su derecho a voto en la nueva junta directiva será anulado por el mecanismo de doble mayoría estipulado aquí. Perderá la empresa en la sesión de mañana por la mañana». Toda la sala enmudeció por segunda vez. Esta vez, el silencio era más pesado, más aterrador. Julian Thorne miró fijamente el dedo de Eva posado sobre la línea en latín. Miró esas palabras. Sabía latín básico. Volvió a leer. Y esta vez, cuando el velo de la arrogancia se rasgó, realmente vio. La sangre se drenó del rostro de Julián. Se puso blanco como la hoja de papel sobre la mesa. Víctor Moreau tartamudeó, con el sudor perlando su frente. Eso es solo terminología técnica. Ella es una camarera. ¿Qué demonios sabe ella de derecho mercantil? Eva se giró bruscamente para enfrentar a Víctor. Esta vez
No usó inglés. Lo atacó con su propia arma. Monsieur Moreau, dijo Eva, con una voz tan fría y fluida que Dubois se estremeció. Usted no solo subestima a su oponente, sino que también subestima a los testigos silenciosos. La codicia ciega, ¿verdad? Usó palabras precisas, gramática compleja y una actitud dominante. No solo estaba traduciendo, lo estaba desnudando. Víctor se quedó boquiabierto, sin poder pronunciar palabra. El abogado Dubois bajó la cabeza, sin atreverse a levantar la vista. Eva se volvió, frente a Julian Thorne, el hombre que seguía parado como una estatua, con las manos temblorosas aferradas al borde de la mesa. «Siento si mi analfabetismo le molesta, señor Thorne», dijo Eva, volviendo al español, pero con un regusto amargo. «Pero sé leer, y leo mucho mejor de lo que usted cree. Ha sido engañado descaradamente, justo delante de sus narices». Julian Thorne arrancó el contrato de debajo del dedo de Eva. Su movimiento fue brusco, apresurado, como un hombre que se ahoga agarrándose a una tabla. Sus manos temblaban tan violentamente que el papel crujió. Ya no miraba a Eva, miraba al señor Cole. «Cole», rugió Julian, con la voz quebrada. «Verifícalo. Inmediatamente. Tiene razón. Línea 42. Y ese maldito latín». El señor Cole, que había estado sentado atónito todo el tiempo, se puso apresuradamente sus gafas de lectura. Arrastró la carpeta hacia él, sacando del bolsillo de su camisa una pequeña lupa. Se inclinó sobre la página, con sudor en la frente. 1 segundo, 2 segundos, 10 segundos pasaron tan largos como un siglo. Víctor Moreau estaba allí parado, con la respiración entrecortada, los ojos moviéndose continuamente buscando una salida. Mark Peterson se pegó a la pared, con la cara sin una gota de sangre. Finalmente, el señor Cole levantó la vista. Su rostro anciano estaba pálido, sus ojos muy abiertos por el horror mirando a Julian. «Ella tiene razón, Julian», susurró el señor Cole, con voz rota. «Adquisición. Y la cláusula de veto, estado dentro de un estado. Dios mío, esto es una trampa. Si firmas, lo perderemos todo mañana. Todo». El contrato en la mano del señor Cole cayó sobre la mesa. Julian Thorne retrocedió un paso. Se tambaleó, su espalda golpeó contra el mueble bar detrás, creando un fuerte ruido. Miró a Víctor Moreau. Su mirada pasó de la conmoción a una furia enloquecida. «Víctor». «Siseo, Julian». Víctor Moreau sabía que las cartas estaban sobre la mesa. La cortesía fingida desapareció. Soltó una risa burlona, una sonrisa torcida y fea. Señaló a Eva. «Tú, maldita sea, solo eres una camarera. ¿Crees que unas cuantas frases en francés aprendidas de oído son suficientes para darme lecciones? Esto es el mundo de los negocios. El pez grande se come al chico». Eva se interpuso entre Julian y Víctor. Miró directamente a los ojos del viejo zorro, respondiendo de inmediato, sin miedo alguno. Usó un proverbio en francés antiguo, el mismo lenguaje que Víctor había usado para engañar a otros. «Señor Moreau», dijo ella, con voz firme, «Telest pris qui croyait prendre». Cae en la trampa el que creía tenderla. Ya no necesita que Julian firme. Usted mismo acaba de firmar la sentencia de su reputación. Víctor se quedó mudo. Dubois, el abogado, recogió apresuradamente el maletín, tirando de la manga de Víctor. «Vámonos, señor. No podemos quedarnos aquí». Los dos estafadores salieron apresuradamente de la habitación como ratas ahumadas, sin atreverse a mirar atrás. La puerta se cerró de golpe. La habitación cayó en un silencio sofocante. Solo quedaba el jadeo de Julian. Mark Peterson, quien había estado callado como un cadáver, de repente se movió. Vio huir a Víctor. Vio a Julian salvarse. El instinto oportunista surgió más fuerte que el amor propio. Se abalanzó al lado de Eva, con la sonrisa aduladora apareciendo de nuevo, aunque torcida y patética. «Oh cielos, Eva, Eva», exclamó Mark, con voz tan dulce que daba náuseas. «Lo sabía. Sabía desde el principio que tenías un talento especial. Yo mismo te contraté, ¿recuerdas? Yo te pulí. Eres la joya preciosa que Meridian tiene la suerte de tener. Has salvado al señor Thorne. Eres mi orgullo». Levantó la mano para palmearle el hombro con familiaridad. Eva retrocedió un paso decidido. Su mirada hacia Mark era fría y asqueada, como quien mira un charco de lodo. Mark se detuvo, con la mano suspendida en el aire.
Julian Thorne recuperó el sentido en ese momento. Miró a Mark, luego a Eva. Caminó hacia ella, sus ojos negros aún inyectados en sangre por el shock. La miró de pies a cabeza, como si tratara de encajar la imagen de la camarera analfabeta con la mujer aguda que acababa de salvarle la vida. «Usted», tartamudeó Julian. Tragó saliva. «¿Quién es usted? ¿Por qué? ¿Por qué fingió ser tan incompetente?» Eva lo miró. Llevó lentamente la mano a la pechera de su delantal. Se quitó la placa de identificación de plástico barato que tenía impreso Eva, aprendiz, y estaba rayada. La puso sobre la superficie de la mesa de cristal, justo al lado de la costosa pluma Montblanc. «Soy Eva Sánchez», dijo. Su tono cambió por completo. Ya no era la camarera servil, era la voz de una intelectual, con autoridad y llena de dignidad. «Soy doctoranda en sociología». Miró directamente a los ojos de Julian, sin inmutarse. «Gracias, Julian Thorne. Su arrogancia lo ha convertido en el espécimen más perfecto para mi tesis sobre la ceguera del poder». Julian Thorne sintió como si alguien lo hubiera abofeteado con un cubo de hielo. Se quedó petrificado. Todas las palabras se le atascaron en la garganta. Miró la pequeña placa en la mesa, luego a la mujer frente a él. La vergüenza lo invadió, ardiente y más dolorosa que cualquier fracaso empresarial. Se dio cuenta de que, durante todo este tiempo, la ciega no era la chica con gafas en el rincón. El verdadero ciego era él. Pregunta interactiva. ¿Adivinas cuál será el destino del gerente Mark Peterson? ¿Podrá librarse y seguir escalando en la sociedad con su adulación? ¿O ha llegado el momento de que el karma hable? Comenta qué crees que merece Mark. El silencio tras la confesión de Eva fue roto por una voz chillona y desafinada. «Eva, señorita Sánchez». Mark Peterson, a quien Eva acababa de mirar con asco, parecía no darse cuenta o ignoraba deliberadamente ese desprecio. El instinto de supervivencia de un parásito lo hacía seguir aferrándose. Se escabulló pasando a Julian, acercándose un paso más a Eva, frotándose las manos en un gesto de súplica patético. «Estuviste brillante. ¿Qué te dije? Siempre supe que eras un diamante en bruto». Mark rió, una sonrisa torcida en su rostro bañado en sudor frío. «Lo de hace un momento fue solo un malentendido, ¿verdad? Somos colegas, somos un equipo. ¿Hablarás bien de mí con el señor Thorne? Dile lo bien que te entrené». Estiró la mano para agarrar el brazo de Eva, queriendo establecer una alianza falsa. Eva no retrocedió más. Se quedó quieta, pero su mirada atravesó a Mark, fría como el hielo eterno. «No me toque». Su voz no era fuerte, pero contenía una autoridad que hizo que Mark se detuviera a mitad de camino, con la mano en el aire. «Mark Peterson», dijo Eva, cada palabra clara y distinta. «Su crueldad no está dentro del alcance de mi estudio sociológico. Pertenece a la categoría de la ética, o más bien, a la podredumbre del carácter. No soy su colega, soy su víctima. Y ahora, soy su testigo». Mark se quedó boquiabierto, con la cara sin sangre. Se volvió hacia Julian, buscando salvación. «Señor Thorne, escuche mi explicación». Julian Thorne se movió en ese momento. Giró la cabeza lentamente, apartando la vista de la placa de Eva para mirar a Mark. Y por primera vez, Julian vio realmente. Vio la sumisión cobarde, la falsedad descarada y el miedo calculador en los ojos del gerente. Pero lo más terrible fue que se vio a sí mismo en eso. Mark Peterson era una copia deforme y barata de la arrogancia que Julian había llevado consigo durante tanto tiempo. La forma en que Mark trataba a Eva era exactamente la forma en que Julian había tratado al mundo entero. Una sensación de náusea subió por la garganta de Julian. El asco brotó, no solo hacia Mark, sino hacia todo este sistema jerárquico tóxico. «Mark», habló Julian. Su voz era fría, sin emoción alguna, como metal golpeando contra piedra. Mark dio un respingo, con un destello de esperanza en los ojos. «Sí, sí, señor. Creo que su experiencia ya no se ajusta a los estándares de Meridian», dijo Julian, lentamente, palabra por palabra como si dictara sentencia. No miraba a Mark, miraba al vacío, cansado. «Recoja sus cosas y lárguese de aquí, inmediatamente». Mark se quedó helado. «Pero, señor, me he dedicado, y me aseguraré», interrumpió Julian, con voz dura, cruel y definitiva, «de que no encuentre ningún puesto directivo en un radio de 500 millas
en ningún establecimiento asociado con Thorne Global. Está despedido. Hizo un gesto a los 2 guardias de seguridad que habían estado asomados en la puerta todo el tiempo. No, señor Thorne, no puede hacer esto, gritó Mark mientras los 2 corpulentos guardias le sujetaban los brazos. La cortesía fingida se desvaneció, quedando solo la esencia de un cobarde acorralado. Forcejeaba, gritando con eco por el silencioso pasillo VIP. «Eva, di algo, maldita, yo te di trabajo». Los gritos se desvanecieron cuando la puerta de ébano se cerró. El silencio regresó a la habitación, pero esta vez era más pesado y sofocante que nunca. Solo quedaban 2 personas. Julian Thorne respiró hondo, tratando de recuperar su compostura habitual, pero sus manos aún temblaban levemente. Se volvió hacia Eva. Le debía un agradecimiento, le debía una disculpa. Lo sabía, pero el hábito de un hombre en la cima del poder durante 35 años no cambia fácilmente en un instante. Su instinto de autodefensa surgió. Quería equilibrar la balanza del poder, quería pagar la deuda para no sentirse pequeño ante ella. Julian metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó un talonario de cheques encuadernado en cuero. Sacó la pluma Montblanc de la mesa, la pluma que casi firma la sentencia de muerte de la empresa, y escribió rápidamente una cifra. Los ceros eran largos. Arrancó el cheque y se lo tendió a Eva. «¿Cuánto quiere?», preguntó Julián. Su voz intentaba sonar profesional, pero sonaba seca y forzada. «Es un cheque en blanco, o puede aceptar la cifra que acabo de escribir. $1.000.000. En efectivo, considérelo honorarios de consultoría y compensación por mi actitud». La miró, esperando. Esperaba que los ojos de ella se iluminaran. Esperaba que lo aceptara, para que él pudiera volver a ser el benefactor, para que su orden mundial se restaurara. Eva miró el cheque que temblaba ligeramente en la mano de Julián. No parpadeó, tampoco extendió la mano. Levantó la vista, mirándolo directamente a los ojos. En esa mirada no había codicia, no había gratitud, solo una profunda decepción mezclada con lástima. «¿Sigue pensando que el dinero es el único idioma de la humanidad, Julian Thorne?», preguntó Eva. Su voz era ligera, pero pesaba como 1000 kilos. Julian se quedó paralizado. Su brazo sosteniendo el cheque se congeló en el aire. «No lo salvé por su dinero», continuó Eva. Retrocedió un paso, girándose hacia la puerta. «Lo salvé porque era lo correcto, y porque quería demostrar que aquellos a quienes usted considera invisibles, a veces son los únicos que ven la verdad». Comenzó a caminar. El sonido de sus viejas zapatillas deportivas resonó suavemente en el suelo de madera, en total contraste con el lujo de la habitación. «Eva», la llamó Julian, con la voz quebrada. Eva no miró atrás. Empujó la puerta y salió, dejando a Julian Thorne clavado en medio de la gran habitación, sosteniendo un cheque por valor de $1.000.000 que, en ese momento, no era diferente a un trozo de papel inútil. La puerta se cerró. Eva se había ido. Julian Thorne se quedó allí, muerto en vida. El cheque en su mano se deslizó de sus dedos entumecidos, cayendo al suelo, yaciendo junto al pañuelo de seda blanca que él había obligado a Eva a recoger al principio. 2 objetos, uno símbolo de humillación, otro símbolo de soborno, ahora yacían juntos como pruebas que denunciaban su propia miseria. Se derrumbó, no para recogerlos. Se dejó caer en la costosa silla de cuero, sosteniendo su cabeza con ambas manos. La gran sala VIP de repente se volvió tan estrecha que asfixiaba. Miró al vacío frente a él. Las palabras de Eva resonaban en su cabeza como una cinta rebobinándose una y otra vez. ¿Sigue pensando que el dinero es el único idioma? Cubo de basura, invisible. Recordó la mirada de ella, una mirada sabia, resistente y llena de dignidad. Recordó cómo la había mirado él, como a un animal, un objeto. La vergüenza llegó como una marea roja, ahogándolo. No solo casi pierde la empresa, había perdido su condición de ser humano decente. «Sabes, Julian», la voz anciana del señor Cole sonó desde el rincón de la sala, rompiendo la quietud. El señor Cole estaba de pie junto a la ventana, mirando la noche iluminada de Ciudad de México. No miraba a Julian, como si quisiera conservar para el joven CEO un último vestigio de dignidad. «Esa chica», dijo el señor Cole lentamente, quitándose las gafas para limpiarlas. «No solo salvó a Thorne Global, salvó tu honor.
algo que todo el dinero de tus cuentas no puede volver a comprar. Julian levantó la vista, con los ojos inyectados en sangre. ¿Qué he hecho, Cole? ¿En qué me he convertido? El señor Cole se giró, mirando directamente a Julian. Te has convertido en la sombra de ti mismo, Julian, pero la sombra solo existe cuando hay luz. Ella es esa luz. Y acabas de dejar que salga por la puerta. Las palabras del señor Cole fueron como un empujón final. Julian se levantó de un salto. El letargo desapareció. ¿A dónde fue?, preguntó Julian apresuradamente. Corrió al escritorio, revolviendo el archivo de personal que Mark había dejado. El expediente de Eva Sánchez solo tenía unas pocas líneas básicas. Nombre, edad, dirección temporal, ni una pizca de información sobre su educación. Dijo que era doctoranda. Julian apretó los dientes. ¿Cómo la encuentro, Cole? El archivo de Mark no tiene nada. Ocultó todo a propósito. El señor Cole frunció el ceño. Como era de esperar. Mark no guardaría esa información de alguien a quien consideraba analfabeta. Pero ella también mencionó un proyecto de tesis. Es una académica, Julian. Estará en algún lugar relacionado con libros, investigación. Julian sacó inmediatamente su teléfono satelital. Contacten con el Departamento de Investigación de Thorne Global. Indaguen en las universidades de Ciudad de México, especialmente la UNAM y las grandes bibliotecas. Busquen cualquier tesis doctoral o proyecto de investigación sobre el impacto del desprecio social o el mundo invisible. Busquen el nombre Eva Sánchez. No esperó a escuchar el final. Tomó su abrigo y salió corriendo de la habitación como un huracán. Corrió por el vestíbulo principal desierto del Meridian, ignorando las miradas curiosas del personal. Salió a la puerta, donde su Mercedes clase S negro brillante lo esperaba. «Encuéntrenla», gritó Julián al conductor, nada más entrar al coche. «Busquen a Eva Sánchez, inmediatamente. Y esto no es una de esas historias de millonarios triviales, es una misión». El coche salió disparado hacia la noche. 3 horas después, empezó a llover. El aguacero característico de Ciudad de México cayó torrencialmente, lavando el polvo de la ciudad, pero incapaz de lavar la náusea en el corazón de Julián. El coche se detuvo frente a la entrada de la Biblioteca Vasconcelos, una estructura gigante de acero y cristal. El conductor se volvió. «Señor, el equipo de investigación la ha localizado». Un seminario de sociología sobre los valores olvidados en la urbe moderna se está llevando a cabo esta noche. La lista de oradores tiene el nombre de Eva Sánchez. Julián miró a través de la ventanilla empapada por la lluvia. Dentro del edificio iluminado, a través del gran cristal, la vio. Eva Sánchez. Ya no llevaba el uniforme de camarera manchado. Llevaba una camisa blanca sencilla y pantalones de vestir pulcros. Estaba de pie en el estrado de un pequeño auditorio, con el micrófono en la mano, hablando con pasión. Aunque no podía escuchar su voz, Julián sentía la confianza, el resplandor que emanaba de ella. La multitud de estudiantes abajo escuchaba atentamente, algunos asintiendo con admiración. Esa era la verdadera Eva, brillante, intelectual e inalcanzable. Julián se sintió diminuto. Él, el hombre en el coche de $1 millón. De repente se volvió inferior ante la chica en el estrado. No se atrevía a entrar. No tenía el valor de manchar su mundo de conocimiento con su presencia llena de olor a dinero y arrogancia. ¿Desea que le lleve el paraguas? El conductor iba a abrir la puerta. No, dijo Julián. Abrió la puerta del coche y salió. La lluvia helada le golpeó la cara, empapando su traje italiano hecho a medida en un instante. Su cabello peinado cayó sobre su frente. Se quedó allí, junto a la reja de hierro, bajo la lluvia torrencial. Miró hacia la ventana donde estaba Eva. Esperó. No llamó por teléfono. No irrumpió. Eligió esperar como un mendigo esperando limosna. Este era el castigo que se imponía a sí mismo. Tenía que lavar su ego bajo esta lluvia. Tenía que aprender la primera lección sobre paciencia y humildad que había olvidado durante tantos años. Pasó 1 hora, luego 2. La lluvia no cesaba. Julian Thorne, el poderoso multimillonario, estaba temblando bajo la lluvia, con los ojos pegados a la puerta de la biblioteca, esperando una oportunidad para pedir perdón, no como un jefe, sino como un ser humano. La puerta de cristal de la Biblioteca Vasconcelos se abrió. El flujo de estudiantes salió como abejas de una colmena,
riendo y hablando, cubriéndose con paraguas o abrigos corriendo hacia la lluvia. Julian Thorne estaba acurrucado junto a la columna de la reja, con el agua de lluvia cayendo a chorros desde su cabello, apelmazado por su rostro pálido. Se estremeció, no de frío, sino por el miedo vago de que ella no apareciera, o peor, que lo mirara y pasara de largo como ante un extraño. Y entonces ella salió. Eva Sánchez caminaba sola, sosteniendo un paraguas negro sencillo. Se detuvo en los escalones de la entrada, entrecerrando los ojos ante la cortina de lluvia blanca. Luego su mirada se detuvo. Lo vio. Un multimillonario, uno de los hombres más poderosos de Ciudad de México, estaba allí encogido como un perro callejero abandonado, con el traje empapado pegado al cuerpo, sin guardaespaldas, sin techo, solo él y su desnuda miseria. Eva no mostró demasiada sorpresa. Se quedó allí unos segundos, observándolo con la mirada tranquila de una investigadora, mirando el resultado final de un experimento. Luego bajó los escalones. No caminó hacia el Mercedes clase S aparcado a lo lejos. Caminó directamente hacia él. El sonido de sus zapatos chapoteando en los charcos se escuchó. Eva se detuvo frente a Julián, levantó el paraguas, cubriéndolos a ambos. El sonido de la lluvia golpeando la tela del paraguas creó un pequeño espacio privado en medio de la tormenta. «Está mojando un traje de $5,000, Julián», dijo Eva. Su voz era calmada, sin sarcasmo, simplemente una observación. Julián levantó la cabeza. El agua de lluvia nublaba su visión, pero aún veía clara la determinación en los ojos de ella. «No me importa el traje», dijo Julián, con voz ronca, temblando de frío y emoción. «Yo te he estado esperando». «¿Para qué?», preguntó Eva. «¿Para darme otro cheque?» «No». Julián negó con la cabeza enérgicamente. El agua salpicó de su cabello. «Para pedir una oportunidad de hablar, no como el jefe de Meridian, sino como un ignorante al que acaban de abrirle los ojos». Eva lo miró largo rato, luego asintió levemente. No lo invitó al coche. Señaló con la barbilla hacia un banco de piedra empapado bajo un árbol de jacaranda cercano. «Siéntese», dijo ella. Julián no dudó. Se acercó y se sentó en la fría piedra. Eva se sentó a su lado, manteniendo el paraguas sobre él. La distancia entre ellos ahora se había borrado. No había escritorio de caoba, no había posiciones altas y bajas, solo dos personas mojadas bajo la lluvia. «Eva», comenzó Julián, sin atreverse a mirarla a los ojos, con las manos entrelazadas con fuerza para detener el temblor. «Lo siento, he pensado en lo que dijiste, sobre que te consideré invisible, sobre el cubo de basura. Me di cuenta, me he convertido exactamente en el tipo de hombre que solía odiar. Alguien que usa el dinero para construir muros a su alrededor y usa la arrogancia para ocultar el vacío interior». Respiró hondo, con la voz rota. «Casi pierdo la empresa, pero eso no es tan aterrador como darme cuenta de que había perdido mi humanidad. Me salvaste, no con obediencia, sino con tu dignidad». Eva escuchó en silencio. Miró el perfil del hombre poderoso que se desmoronaba frente a ella. «Disculpa, aceptada, Julián», dijo suavemente. Julián se giró bruscamente hacia ella, con un destello de esperanza en los ojos. Pero Eva levantó una mano para detenerlo. «Pero el perdón es otra cosa», continuó, endureciendo la voz. «Las palabras son baratas, Julián. No puedes pagarme con dinero, y tampoco puedes redimirte solo con una noche bajo la lluvia». «¿Qué debo hacer?», preguntó Julián desesperado. «Dímelo, lo que sea. Pague cambiando», dijo Eva. Lo miró directamente a los ojos. «Pague a personas como Sara, a los conserjes, a los lavaplatos, a las personas cuyas caras nunca se molestó en recordar. Cambie la forma en que ve el mundo. No mire más hacia abajo, mire horizontalmente, como iguales». Julián asintió, tragándose cada palabra de ella como si fuera la verdad absoluta. «Lo haré, lo juro. Yo quiero invitarte a unirte a mí, no como camarera. Quiero que seas asesora de estrategia cultural para Thorne Global. Necesito que me enseñes y enseñes a mi corporación cómo ver a las personas». Se detuvo, temiendo que ella se negara. «Como socia independiente, tienes total autoridad, y nosotros somos iguales». Eva lo miró profundamente a los ojos, buscando cualquier señal de falsedad. Pero solo vio la sinceridad desnuda de alguien que ha tocado fondo y quiere volver a subir.
Sus labios se curvaron levemente, una sonrisa fina pero cálida. «De acuerdo, socio», dijo ella. «Pero le advierto, soy una maestra muy estricta». Julián suspiró. Una sonrisa de alivio apareció en su rostro cansado. «Soy un estudiante que necesita disciplina». Se levantaron. Eva le dio el paraguas para que lo sostuviera. «Váyase, Julián. Le va a dar una neumonía. Mañana empezamos». Julián asintió. La vio caminar hacia la parada del autobús, una figura pequeña pero fuerte. Volvió al coche, pero en su cabeza ya no pensaba en números de miles de millones. Pensaba en su primera tarea. El coche rodó llevándolo de vuelta al Meridian. Había dejado de llover. Julián entró en el vestíbulo del hotel. Era más de medianoche. El espacio estaba desierto. Solo quedaba el zumbido de una aspiradora. Un viejo conserje estaba inclinado limpiando un rastro de barro que alguien acababa de traer. Julián se detuvo. Miró al conserje. Antes, este hombre era solo un fantasma ante sus ojos. Se acercó. El conserje se sobresaltó, apartándose apresuradamente, bajando la cabeza con miedo. Lo siento, señor Thorne, lo limpiaré enseguida». Julián no pasó de largo. Se detuvo justo frente al anciano. Extendió la mano. «Buenos días», dijo Julián, con voz ronca pero clara. «¿Cómo se llama?» El conserje se quedó atónito. Sus viejos ojos se abrieron con asombro. Miró la mano extendida de su jefe, luego a la cara de Julián. «Pedro». «Señor», tartamudeó. «Encantado de conocerlo, Pedro», sonrió Julián. «Gracias por mantener el suelo siempre limpio». El viejo Pedro tembló. La escoba en su mano se resbaló. Clac. El sonido de la escoba cayendo al suelo resonó en el gran vestíbulo, marcando el derrumbe del muro invisible que había existido allí durante años, un momento memorable en esas historias románticas sobre la transformación humana. Pregunta interactiva. Julian Thorne ha tenido un comienzo prometedor para cambiar. ¿Crees que mantendrá esta humildad o los viejos hábitos volverán fácilmente? Si fueras tú, ¿cuál sería la primera tarea que le pondrías a Julian para ponerlo a prueba? Comenta compartiendo tus pensamientos. Julian Thorne se agachó. No esperó a que Pedro reaccionara. Él mismo recogió la escoba y la apoyó en el carro de limpieza. La acción fue natural, sin forzar nada, como si hubiera hecho esto toda su vida. Palmeó suavemente el hombro del hombre que estaba pasmado. Luego se giró y caminó hacia el ascensor, dejando atrás a un Pedro con los ojos llorosos y un gran vestíbulo que comenzaba a cambiar desde su núcleo. El tiempo pasó rápido como un parpadeo. 6 meses después, el gran salón de la Universidad de Georgetown brillaba con luces y flores frescas. Cientos de estudiantes, profesores y periodistas se apretaban bajo el escenario. En el telón de fondo de terciopelo rojo brillaban letras doradas. Ceremonia de anuncio del Fondo de Becas Sánchez, Vance, por la igualdad en el lenguaje y las humanidades. Sarah Jensen estaba sentada en la primera fila reservada para invitados de honor. Ya no llevaba el viejo uniforme de servicio. Con un elegante traje de oficina color crema, Sarah emanaba la confianza de una gerente de servicio al cliente en el Meridian. A su lado estaba el señor Cole, sonriendo bondadosamente, con los ojos brillando de orgullo. En el podio, Julian Thorne estaba frente al micrófono. Lucía muy diferente a hace 6 meses. Seguía llevando trajes caros, pero la frialdad arrogante había desaparecido. En su lugar había calma, profundidad y un poco de humildad en la mirada. «Damas y caballeros», comenzó Julián, su voz resonando por todo el auditorio. «Muchos de ustedes me conocen como el CEO de Thorne Global, el hombre que firmó contratos multimillonarios. Pero pocos saben que, hace 6 meses, estaba en bancarrota». Un murmullo surgió abajo. Los reporteros disparaban sus cámaras sin cesar. «No en bancarrota financiera», continuó Julián, sonriendo levemente. «Estaba en bancarrota moral. Vivía en una torre de marfil, mirando al mundo hacia abajo, y pensando que quienes me servían eran invisibles, eran cubos de basura, eran sombras. Estaba ciego ante el verdadero valor de las personas». Se volvió hacia el lateral del escenario, donde estaba Eva. Llevaba la toga de graduación de doctorado, una banda azul sobre el hombro, sosteniendo un ramo de flores frescas. «Pero tuve suerte», dijo Julián, bajando el tono con emoción. «Fui enseñado por una gran maestra la lección más cara de mi vida. Ella me enseñó que la inteligencia no está en el traje que llevas, sino en cómo tratas a los que son más débiles que tú».
Ella me enseñó a agacharme para ser elevado. Extendió la mano hacia ella. Por favor, den la bienvenida a la cofundadora del Fondo de Becas y mi socia estratégica más importante, la doctora Eva Sánchez. El aplauso estalló como un trueno. Eva salió al escenario, radiante y orgullosa. Estrechó la mano de Julian, un apretón firme, igualitario, de dos personas que habían cruzado juntas el abismo para encontrar la luz. Se pararon uno al lado del otro ante los flashes deslumbrantes. Eva se acercó al micrófono. «Este fondo de becas», dijo Eva, barriendo con la mirada a la multitud de jóvenes estudiantes, «no es caridad, es un recordatorio de que nunca dejen que nadie defina su valor por la posición en la que están parados. Y para aquellos que tienen el poder». Se volvió para mirar a Julian, con mirada suave pero firme. Recuerden que un oído que sabe escuchar es más poderoso que una boca que sabe dar órdenes. La ceremonia terminó con alegría, pero la historia no terminó como un cuento de hadas. Fuera del auditorio, un grupo de reporteros rodeaba a Julian, haciendo preguntas difíciles sobre su pasado arrogante. No las evadió, respondió a cada pregunta, aceptando las críticas como parte del precio a pagar por madurar. Eva estaba en los escalones, viendo a Julian manejar a la multitud. Sabía que el camino por delante para él aún era largo. El cambio no ocurre de la noche a la mañana, y la opinión pública no olvida fácilmente. Pero ella creía en él. ¿No volverás a trabajar al Meridian? El señor Cole se acercó a su lado, preguntando en voz baja. No, señor Cole. Eva sonrió, mirando su diploma de doctorado. Mi misión de observación ha terminado. Ahora es momento de seguir mi propio camino. Enseñaré y seguiré siendo socia consultora de Julian, pero nunca volveré a ser su empleada. El señor Cole asintió con aprobación. Una decisión sabia. Él necesita una compañera igual, no una subordinada. Julian escapó de la multitud, caminando hacia ellos. Se aflojó la corbata, suspirando aliviado, pero la sonrisa en sus labios era real. «Listo», dijo Julian. «¿Vamos a cenar? Conozco un puesto de tacos callejeros muy bueno cerca de aquí. Pedro me lo recomendó». Eva se echó a reír. «¿Tacos callejeros con un multimillonario? Suena como un nuevo tema de investigación. ¿Por qué no?» Julian se encogió de hombros. Ahí es donde comienzan las verdaderas historias, esas historias románticas sobre la transformación humana. Bajaron las escaleras, mezclándose con el flujo bullicioso de gente. La cámara se aleja lentamente, empequeñeciendo la imagen de dos personas, un multimillonario que acababa de aprender a ser humano y una joven que acababa de afirmar su posición en el gran cuadro de la vida. El valor de una persona no reside en lo que posee, sino en lo que da. Nunca juzgues un libro por su portada, y nunca olvides mirar a los ojos a las personas invisibles a tu alrededor. La historia de Eva Sánchez termina aquí, pero el mensaje permanece, porque ella no ganó con dinero o poder, sino con lucidez y dignidad. Y Julian Thorne no estuvo a punto de perder su empresa por un contrato, estuvo a punto de perderlo todo por considerar a las personas invisibles. Esta historia nos recuerda que la clase no está en dónde te paras, sino en cómo tratas a quienes no tienen voz. ¿Cuántos puntos del 0 al 10 crees que merece esta historia? ¿Crees que Julian ha cambiado realmente? Si encuentras valor en esta historia, dale a me gusta, comparte y suscríbete al canal Historias con Magia para seguir acompañando relatos donde la magia proviene de la bondad. Gracias por ver hasta el final. Nos vemos en Historias con Magia.